Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Les cuento que este episodio ayer intenté grabarlo. Primero grabé el video para subirlo a Psicoteca sobre este nuevo episodio y me doy con que el micrófono estaba apagado. Después dije, bueno, lo prendo, no tenía batería, usé el otro, porque como que tengo dos micrófonos porque venían en pack. Entonces digo, bueno, a ver qué onda. Empiezo a grabar y se había cortado la grabación del podcast y no se guardó nada. Dije, bueno, no pasa nada, empiezo de vuelta. Cuando empiezo de vuelta, iba como 20 minutos y en eso que justo se me da por mirar el micrófono, también se me quedó sin batería. Así que bueno, fallado el episodio totalmente, pero bueno, acá estamos de vuelta con más energía para hacerlo, ¿no? Así que bueno, como les contaba un poco, en historias, y bueno, les vuelvo a decir por acá, la idea era grabar este episodio sobre un nuevo documental de Netflix que se estrenó hace unos días sobre el caso Elizabeth Smart. A mí me encantan estas cuestiones policiales y todo porque, bueno, más allá de que son tristes y que pueden tener muchas veces, bueno, te generan, ¿no?, sentimientos de tristeza o de impotencia, me parece que tienen muchas cosas a nivel social para charlar y para debatir. Sobre todo porque también estamos viendo en el 2026 un caso que ocurrió en el 2020, en el 2022 iba a decir, perdón, en el 2002. O sea, miren todos los años que han pasado y que a pesar de que vos digas, Chu es un caso viejo y qué sé yo, como hay cosas de todo el sistema, ¿no?, judicial, de los medios de comunicación, en niveles psicológicos que siguen pasando, digamos, ¿no? A veces hay muchos documentales que son de casos mucho más viejos, digamos, tipo 1900, ¿no? Casos re viejos, y vemos que hay ciertas cosas que siguen pasando y que, ¿no?, que ocurren, porque bueno, hay casos que no había, ¿no?, tecnología para comparar ADN, digo, hay muchos casos que después son retomados con la tecnología actual. Pasa, vieron que hay casos que decían, esto pasó en 1970, pero en 19 no sé cuánto, cuando apareció las pruebas de ADN y qué sé yo, se lo retomó al caso. Entonces hay casos que no se resolvieron nunca o casos que se pudieron avanzar luego de ciertas innovaciones tecnológicas, de la medicina, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero traer, por eso me gusta marcar los tiempos, porque bueno, estamos en el 2026 con un caso que fue publicado este año, pero que tiene muchas cosas que vemos que se sostienen a lo largo de todos estos años. Yo les voy a dar un poco de contexto, por si no tienen Netflix para verlo al caso, o por si no lo pueden ver, igual quieren escuchar el episodio, porque les digo, el foco no es contarles todo el documental, sino que analicemos diferentes cosas. Después, para más detalles y cuestiones, estaría bueno que lo puedan ver porque, bueno, tienen toda la recreación con imágenes, videos, salen los familiares a hablar en primera persona, entonces está buenísimo ese punto, pero bueno, yo les voy a contar un poco de qué se trata este caso. Estamos en una ciudad, en un estado de Estados Unidos, que es Utah. Esta chica, que es Elizabeth Smart, tiene 14 años en el año 2002. Una noche, durmiendo en su habitación con la hermana Mary, que tiene 9 años, entra un hombre y la secuestra a Elizabeth. La única testigo de ese suceso es la hermana de 9 años, que ella se despierta y se queda paralizada y ve la silueta de un hombre y escucha que le dice a Elizabeth que no se mueva, que se quede quieta, porque si no la iba a matar. Entonces Elizabeth se levanta y se va con este hombre que la secuestra. Entonces, claro, la hermana se queda unos minutos paralizada y después se va a la habitación de los padres para decirle, se llevaron a Elizabeth. El padre le dice, no, debe ser que está soñando, que es una pesadilla, no sé qué. Y ella le dice, no, se llevaron a Elizabeth. Y bueno, va. Y se da cuenta que efectivamente Elizabeth no estaba. Entonces, bueno, empiezan a buscarla por toda la casa y bueno, empieza toda la parte, digamos, de llamar a la policía, bueno, todo lo que se da alrededor de esto, ¿no? Porque ustedes vieron que
que por ahí las primeras horas en que alguien desaparece son las más importantes porque hay más chances de encontrar viva a esa persona. Entonces siempre como todo un movimiento, un dispositivo que se aplica para, bueno, poder en esas primeras horas encontrar a la persona, ¿no? Bueno, empiezan a pasar los días y nada. Y bueno, así vamos, digamos, tenemos en el documental muchas cosas marcadas por fechas, por horarios, por cuestiones. Esto cabe aclarar que fue casi 4 de la mañana cuando ocurre el secuestro, ¿no? Cuando ellos se levantan, habían visto que estaba la ventana de la cocina rota, la tela, digamos, para las moscas rota, ¿no? Entonces, bueno, como que efectivamente dan a entender que la persona esta entró por ahí, subió a la habitación y toda la cuestión. Hay algo que pasa en los casos cuando los niños son secuestrados, abusados, violados, etcétera, que siempre la sospecha está en que es alguien del núcleo familiar, porque efectivamente la mayoría de casos de abuso, maltrato infantil, etcétera, suelen ser de ese círculo primario, ¿no? Un padre, una madre, un tío, alguien que conoce al niño o a la niña. Entonces, claro, las búsquedas empiezan a ir por ahí, ¿no? Vieron que siempre es como que todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por una parte entendemos que la policía, por protocolo y todo, tiene que sospechar de la familia, ¿no? ¿Qué hace que la sospecha por la familia aumente? Que ellos se habían olvidado de poner la alarma a la noche. Entonces, ¿qué hacen creer? Como diciendo, no, la familia hizo como que la ventana estaba abierta, ellos rompieron la tela de los mosquitos y la persona que entró sin problema porque estaba la alarma desactivada, como que la familia era cómplice de este secuestro. Entonces, claro, y además se sumaba con que Mary, la hermanita de 9 años, decía que ella conocía la voz de la persona que la secuestró, a Elizabeth. El tema es que la policía le decía, ¿pero quién es? Y ella decía que no se podía acordar, pero que sí le parecía conocida la voz. Entonces, todas estas cosas hacen que el foco se ponga muy fuertemente en la familia. Acá ocurre un gran problema, que también me parece un punto importante tener en cuenta, que los medios de comunicación hicieron crecer toda esta idea que se armó de que la familia era culpable. Entonces cada vez que los padres salían a dar una nota, a pedir por Elizabeth, la gente ya los analizaba de otra manera. O sea, decía, ah, mira, el padre no está llorando. Ay, no, mira, la madre no se le cae una lágrima. O sea, como que empezaron a cuestionar a los tíos y a la familia como diciendo, no se nota que estén tristes, ¿no? Y los medios, bueno, pasan como fragmentos de las noticias y es impresionante también cómo nos saca muchas veces la capacidad de analizar algo o de criticar algo o no de pensar alguna situación, el hecho de creer, ¿no? Así fielmente en lo que escuchamos y en lo que vemos, ¿no? Que me parece que también es algo que hoy nos pasa. Uno ve cosas en internet y muchas veces son noticias falsas, ¿no? Son cosas que a veces uno las toma como que son súper reales y bueno, la verdad que hay que tener cierto ojo crítico ante esas cosas. Y bueno, se imaginarán en ese momento, bueno, toda la conmoción de ese pueblo con lo que había pasado. Entonces, bueno, la familia empieza a ser como un poco hostigada, ¿no? Y se suma que uno de los tíos da unas declaraciones súper raras, ¿no? Yo les voy a leer porque yo las anoté. Yo mientras fui viendo el documental, fui anotando cosas que me parecían importantes para poder darles contexto y en base a eso que vayamos analizando. Primero, este tío cuando da las entrevistas, bueno, la familia pasa a ser sospechosa, bueno, revisa la casa, empiezan a revisar las computadoras, bueno, la policía hace todo el protocolo de investigación de la familia y el padre es sometido al polígrafo, que es ese detector de mentiras, y pasa la prueba, pero él cuenta que se tuvo que ir como a una guardia psiquiátrica porque se sentía muy mal, o sea, de ser el padre que le llevaron a la hija, la secuestraron, pasó a ser un culpable. Entonces el tipo estaba destruido, ¿no? Y en eso empiezan también los interrogatorios de los tíos, o sea, los hermanos de él. Yo no sé muy bien, no busqué por qué la madre no sale en el documental,
y tampoco sale familia de la madre. Tenemos al padre, a la hermana y a estos 3 tíos. Y después en ningún momento, creo que son 2 tíos más, y después en ningún momento salen los otros hermanos, no sale la madre, tal vez no quisieron, no lo sé porque estos son como 6 hermanos en total, digamos. Entonces, bueno, y Elizabeth era la hija más grande. No sé por qué esta parte no está. Pero bueno, cuestión de que hay un tío que cuando le hacen una entrevista da una declaración súper rara que te hace pensar, decís, este tipo con el padre, no sé, la secuestraron a la nenita. ¿Qué dice el hermano? Tom es el hermano que da estas declaraciones súper raras. Dice, creemos que el secuestrador no es mala persona. Es alguien que aprecia a Elizabeth. Dice, esto al final de cuentas es una historia hermosa en varios aspectos. Habla de una niña angelical. Y repite como 2, 3 veces, todos tenemos problemas. Entonces vos escuchás esto y decís, este es el culpable, ¿no? Como les digo, es lo que produce muchas veces el sesgo que tenemos de creer cualquier cosa a la primera. Entonces, claro, bueno, imagínense, él sale de la entrevista y bueno, se arma todo un revuelo como diciendo, mirá lo que hizo este tipo, o sea, acá está el culpable. Y encima lo habían sometido al polígrafo y le habían dado resultados medio raros, no como el padre que salió limpio. Este tío, viste, era rara las respuestas, entonces como que no quedó todo muy claro. ¿Qué dice el tío? Además de estar destruido, que llevaba como 5 días sin dormir y encima lo inculpan, ¿no? Y entonces el tipo estaba nervioso, estaba sin dormir, tenía una sobrina perdida, estaba destruido de ver a su hermano y a la mujer que estaban re mal. Entonces dice, estaba mal, o sea, no había nada más, ¿no? Entonces, claro, todo este proceso que vive la familia de ser inculpados y que, claro, imagínense que la gente dejó de ayudarlos, o sea, en un primer momento toda la comunidad y la gente salía a buscar a Elizabeth y los ayudaba y qué sé yo. Pero encima es una ciudad rodeada de montañas, mucho bosque, entonces claro, mucha gente salía a buscar. Una vez que ellos son como vistos como posibles culpables, o sea, son sospechosos, toda esa ayuda disminuye un montón. O sea, la gente deja de sentir empatía por ellos. Entonces, bueno, continúa todo hasta que por fin la policía dice no hay pruebas. Una vez que terminan de revisar las computadoras y todo, dice la familia es inocente. Pero vivieron un montón de sufrimiento en este punto de no tener a su hija y además de ser culpables. Yo acá me detengo un segundo porque me gustaría analizar esto. La verdad que siempre está esta parte de lo burocrático, la parte de todos los procedimientos, la parte de las formalidades, y por otro lado, ¿no? La parte humana. Yo entiendo por un lado que la policía tiene que hacer su trabajo porque hay, como les digo, un cierto patrón de que los niños que son abusados, qué sé yo, que sufren algún tipo de violencia, vienen de un círculo familiar. Pero a la vez, ¿no? El hostigamiento que se produce. O sea, la policía podría no haber hablado públicamente que la familia era sospechosa. Digo, hay muy poco cuidado de estas cosas y esto se ve mucho más porque ya faltan más cosas del documental que también me hacen volver a esta idea de decir, bueno, ¿por qué no hay cierto cuidado? Porque obviamente el policía tiene que sospechar o los detectives tienen que sospechar porque, claro, imagínense que no sospechen y después sea alguien de la familia. Está bien en ese punto el procedimiento porque uno, viste, al final nunca sabe quién podría ser un asesino, quién podría ser un violador, digo, está bien en ese punto, pero creo que esto de llevarlo a lo mediático, o sea, podrían haber hecho de investigar a la familia sin que los medios sepan, digamos, ¿no? Pero, digamos, esta necesidad de exponerlo, cuando en realidad la familia después no era culpable y tener que levantarse de eso, ¿no? O sea, como por un lado, el que se haya
hecho mediático el caso, obviamente que ayuda porque más gente va a estar pendiente de que capaz se la cruzaba Elizabeth en algún lado. O sea, mientras más gente sepa, mejor, porque ayuda a tener pruebas, a tener pistas, a que alguien avise si reconoce a Elizabeth en algún lado. Digo, la parte de que se haga mediático muchas veces colabora. Tenemos en Argentina, que hay un episodio de esto, el caso de Fernando Báez Sosa, un caso que se hizo extremadamente mediático y que bueno, que ayudó un montón también al dolor de esos padres a poder salir adelante. Pero también, como charlábamos, había todo un hostigamiento hacia la familia de los asesinos de Fernando, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que decís, está bueno por un lado, pero a la vez también genera todo esto, ¿no? Entonces, acá la policía dice que bueno, son sospechosos y la gente arranca un nivel de hostigamiento, o sea, como que la gente toma como palabra santa lo de la policía, ¿no? Que después, bueno, esto vamos a ver todo lo que pasó alrededor de no hacerle caso a la policía. Por otro lado, tenemos a la hermanita Mary de las motos que pasan. Discúlpenme si las escuchan. Tenemos la hermanita de 9 años que había sido la única testigo de lo que pasó. La tenían como excluida, ¿no? O sea, seguía viviendo con la familia y todo, pero tenemos una nena de 9 años que vio cómo la secuestraron a la hermana, que bueno, ella cuenta que eran re inseparables con la hermana, que jugaban siempre juntas y todo, y encima era la única que tenía, digamos, alguna data de que era un hombre y de que ella conocía la voz de ese hombre que se la había llevado a la hermana. La excluyen en el sentido de que no le permitían que ella vea noticias, no querían que a la niña le llegue ningún tipo de información que pueda como sabotear toda su memoria. Y ella dice que la pasó re mal, porque se sentía sola, porque no tenía a su hermana y porque estaba excluida de todo. Entonces no podía participar de nada porque tenían miedo que eso como que le afecte a la memoria o la haga recordar cosas que en realidad no eran, como que ella invente cosas, ¿no? Que este es un punto muy importante que lo vamos a dejar acá para después retomarlo con la actitud que tiene la policía. En un momento aparece un sospechoso, aparece un obrero, que era Richard, el nombre. Este obrero había trabajado en la casa de esta familia y había quedado como medio rara la relación por temas de plata. No aclaran si la familia no le había pagado a él o cómo había sido, pero bueno, como que investigan los antecedentes y el vago como que había robado algunas veces, le había robado joyas también a la familia. Y bueno, cuando aparece como sospechoso, Mary dice, él no es, ¿no? Pero la policía como que, y la familia también como que un poco sentía que sí era porque como que encajaba en el perfil de posible secuestrador. Como quedó medio tenso el vínculo con la familia, decir, ay, bueno, para vengarse la secuestró Elizabeth y todo. A este señor lo tienen, lo meten preso, como que era perfecto porque encima tenía antecedentes y Mary dice, no, pero no es él. Pero como es una niña de 9 años, no le toman como diciendo, bueno, no sé, capaz que Mary está confundida porque tiene 9 años, ¿no? Minimizando que es la única persona que tenía algún tipo de información. Este obrero, después de bastante tiempo que lo tienen preso y lo presionan para que hable, para que declare, de vuelta, se entiende el protocolo policial, pero había una insistencia. ¿Y qué le ofrecen a este obrero? Inmunidad procesal, es decir, que él declare, que diga la verdad de que la había secuestrado. Y el chabón dice, yo no quiero mentir, o sea, porque yo no fui, yo no soy, bueno. Entonces esto obviamente le hacen la propuesta a este obrero y le hacen la propuesta al abogado, ¿no? En eso que se estaba barajando, viendo a ver qué onda, este señor muere por un aneurisma. O sea, un tipo que de repente estaba preso, ¿no? Y el chabón se muere. No hay mucho detalle en todo esto, pero imagínense, yo imagino que el chabón del estrés
lo mal que la había estado pasando estando preso, toda la presión de decir, ¿por qué yo, por ser un obrero o por tener antecedentes en robo, que está mal, no lo justifico, el tipo tenía sus cosas, se ve que era medio agresivo, pero de ser, no sé, de robar, a ser acusado de haber secuestrado a una menor de edad, es un montón. Y el tipo le agarra un aneurisma. Entonces, vuelvo a esta pregunta, ¿hasta dónde los procedimientos judiciales? Digamos, ¿no? Porque ya la policía estaba desesperada, como diciendo, hasta ofrecerle inmunidad procesal para que el tipo diga, sí, ¿sabes qué soy yo? Ay, bueno, caso resuelto. ¿No? Como parecía que la policía quería salir a la calle a decir, ay, bueno, resolvimos el caso, ¿no? Y efectivamente el chabón no era. Y el tipo se muere y como que todo vuelve a quedar ahí, porque decís, bueno, el único sospechoso de este caso se muere. Si el chabón era o no, nunca lo iban a saber porque el tipo se murió. No encontraron nada. O sea, tampoco había ninguna prueba que, además de sus antecedentes en robo, que dé cuenta que el chabón podía ser. Sin embargo, ya le estaban ofreciendo inmunidad procesal para que él diga que sí era. O sea, tremendo, ¿no? Tremendo. Y después la palabra de Mary, de la nenita de 9 años, diciendo, él no es la voz que yo escuché. Y la policía, ni bolas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, también tenemos algo que no les dije como del contexto de esta ciudad, es que era un pueblo muy religioso, donde había, bueno, había toda una comunidad mormona de la que todas las familias formaban parte, y bueno, Elizabeth y toda su familia también, digamos, no había mucho de la iglesia, de la religión. Esto es importante porque, bueno, hasta acá llegamos como a ese contexto de la familia, tenemos al padre, la hermana hablando a los tíos en primera persona sobre toda esta información. Y bueno, ustedes vieron que después, siempre como que este momento, o sea, los casos en general, es como que tienen un pico de que hay mucha investigación y después cuando no se encuentran pruebas, ¿no? Esto empieza a decaer, ¿no? Como que se empieza un poco a archivar el caso. Pasan 4 meses de que Elizabeth fue secuestrada. La hermana, Mary, estaba en la cama viendo el libro de los récords Guinness. Y en eso como que le baja la data y dice, ya sé quién es la persona que se llevó a mi hermano. ¿No? Y bueno, le dice a los padres y se acuerda de Emanuel, es este chico, que era un tipo de la calle. Que un día ellas van al centro, no sé si con el padre o solo con la madre, no me acuerdo de eso, pero van al centro y era un tipo de la calle, como que ellas lo ayudaron, ¿no? Como que ellos ayudaban a gente de la calle porque era como parte de la religión de ellos, ¿no? Como hacer estas cosas comunitarias. O sea, una persona que habían visto así, que habían ayudado y como que, no sé, ella le quedó grabada la voz, ¿no? Y se acuerda que es él. Van a la policía, bueno, tiene esos que son, cuando son dibujantes, Mary más o menos le explica, lo dibuja al tipo y tienen el rostro. Y el padre dice, publiquemos esto. O sea, mostremos en los medios las caras de este tipo para que la gente lo busque, porque como era una persona en la calle, era difícil tener antecedentes y bueno. Si no me equivoco, él se hacía llamar como Emanuel, pero tiene otro nombre en realidad. Dice, lo busquemos, así que... Y la policía le niega esto. Dice, no vamos a mostrar la cara de este señor, porque si no es, lo van a buscar, lo van a hostigar y no sé qué. La familia queda recaliente, porque se imaginarán que dicen, Mary está diciendo que es él, ¿qué otra prueba necesitan? Y también tiene razón, digamos, ¿no? Porque cuando la nena dijo que no era, no le dieron bola, cuando dice que es, no le dan bola, o sea, como que, ¿no? O sea, la habían sometido a que esté excluida, que no escuche nada, y cuando se acuerda, es como también esto, ¿no? De minimizar lo que tienen para decir los infantes, que pasa un montón, ¿no? A veces los niños quieren opinar, quieren decir algo, y en lugar del niño del que no sabe,
de que se acuerda mal, del niño que no entiende, o sea, yo imagino también el bloqueo que ella debe haber tenido para que 4 meses después se acuerde. ¿Se imaginan el shock de la nena de ver que se la llevaron a la hermana? ¿No? Entonces, como les digo, a mí me sorprendió, sobre todo, no sé a ustedes, pero yo que estudio psicología, uno ve mucho la parte humana, digo, las cosas, cómo se pasa todo por encima. También la ilusión de la familia de decir, ya sabemos quién es, y la policía no quiso actuar. Empezaron a pasar los meses, o sea, nada. La familia se harta y dice, ¿sabe qué? Vamos a agarrar la foto y la vamos a publicar. Llamaron a los medios de comunicación, le dijeron, esta es la persona que secuestró a Elizabeth, por favor, si tienen información, buscan. Y bueno, arranca toda la búsqueda, la gente empieza a buscar, y bueno, van teniendo información, van llamando, la gente empieza a aportar información. Y bueno, resulta que una persona los había cruzado en una fiesta clandestina que hacían toda esta comunidad mormona y la habían visto con Elizabeth, era el chabón Manuel, otra persona más, la pareja de él y Elizabeth. Y bueno, siempre la tenían tapada, le tapaban el rostro, ¿no? Como que le ponían, tipo como la ropa de monja, pero le tapaban la cara también, un estilo así. Y bueno, nunca el tipo, cuando habló con ellos, no se dio cuenta que la nena que estaba ahí era una nena secuestrada. Y así empiezan a aparecer muchas personas que lo habían visto. Después tenemos el relato de Elizabeth, porque fue una persona que sobrevivió, o sea que la encontraron. Entonces empezamos a ver toda la perspectiva de lo que pasó. Este chico, este hombre en realidad, se la lleva y la lleva a una montaña, súper alejado de la ciudad, pero seguían estando dentro de la ciudad. Bueno, se imaginarán, ¿no? Él justificaba todo con Dios, por eso le digo que era un contexto muy religioso y la nena, Elizabeth, digamos, es abusada, es violada y él todo le decía que era lo que Dios le mandó a hacer, que él tenía la orden de estar con 7 mujeres y que ella era la primera, que después le iba a secuestrar a su hermana y a su prima, como que nada, el tipo muy mal de la cabeza. Y bueno, tiene todo ese delirio místico que él es enviado por Dios y toda la cuestión, y bueno, la viola, abusa de ella, la maltrata. Y la otra mujer avalaba todo eso, ¿no? O sea, ella, sí, también, digamos, ¿no? A la misma altura que el chabón. Y bueno, ella cuenta todas las cosas que pasó. En un momento, bueno, ellos bajan de la montaña a buscar comida y bueno, ella iba toda tapada y ella, claro, sentía que quería pedir ayuda, pero estaba, imagínense, meses y meses de maltrato, de que la iba a amenazar, de que la iba a matar. Entonces ella va caminando por la ciudad y no se anima a pedir ayuda. Acá pasa otra cosa, que en un momento estaba en una biblioteca y aparece un policía. Entonces ellos le dicen al policía que bueno, que estaban ahí, no sé, en la biblioteca, y el policía le dice, bueno, quiero que la nena se saque lo que le tapaba la cara, porque queremos saber si no es Elizabeth, la niña que está perdida. Y Elizabeth se queda como paralizada. O sea, uno dice, ¿cómo no pidió ayuda? ¿Cómo no gritó? Pero tengamos en cuenta meses y meses de violaciones y maltrato, ¿no? Ella se queda paralizada y estos dos le empiezan a decir al policía, no, que nuestra religión no nos permite mostrar el rostro, que es una falta de respeto, que no sé qué, y lo terminan convenciendo al policía. O sea, es tremendo, chicos, o sea, tenemos a una menor de edad que está siendo buscada y, o sea, la podía haber salvado en ese momento, ¿no? Pero bueno, pasa. Como les digo, a veces hay tantos procedimientos tan rigurosos en algunas cosas, y como en esto que tenés una niña que no se le ve el rostro, hay una niña perdida y 2 adultos que no sabes quiénes son, no decís que se baje y veo si es Elizabeth. Y Elizabeth en ese momento no se animó a pedir ayuda porque claro, estaba espantada. Y bueno, proceden y después terminan yéndose a otra ciudad.
mucho más lejos, creo que era en San Diego. Se alejan y Elizabeth, claro, nunca gritó, nunca pidió ayuda y como que ella dice, ahora, ¿cómo hago? Porque no me van a encontrar. Obviamente tenemos procesos como bastante duros que ella va contando. Primero que ella era una niña, que dice yo nunca le había dado la mano a nadie y pasé de ser una niña súper como inocente a ser violada muchas veces por día. Tremendo. Después, ella dice que nadie le había explicado jamás la diferencia entre violación, abuso, intimidad, como que jamás. O sea, pasó de 0 a 100. Imagínense el shock para ella de ser súper inocente, formar parte de la iglesia, creo que toca el arpa ella, a esto, así de una, ¿no? Entonces, claro, estaba aterrorizada. En un momento ella se le ocurre como sumarse al delirio místico del tipo y le dice que ella tuvo un mandado de Dios y que Dios le dijo que tenían que volver a la otra ciudad, que tenían que volver a la montaña. Entonces el tipo como que la mira y le dice, sí, al fin Dios te pudo iluminar, no sé qué. Entonces como que el tipo se suma a la locura, ¿no? Entonces efectivamente vuelven a la otra ciudad. O sea, imagínense ya 14 años que se le ocurra hacer esto, ¿no? Porque ya se estaban alejando cada vez más de la ciudad. Empiezan a volver a la otra ciudad y en el proceso en el que van volviendo, llama una persona y les dice, me parece que acá está el tipo que están buscando. Bueno, se activa todo el protocolo, la policía también desconfiaba porque muchas veces habían llamado y eran llamados falsos, decían que lo habían visto al chabón y no lo habían visto, entonces la policía fue como un poco diciendo, bueno, a ver qué onda, y cuando va, efectivamente eran, bueno, aparecen los patrulleros, y bueno, un policía la aleja a Elizabeth y le dice, vos sos Elizabeth, no sé qué, y ella como que no le podía contestar hasta que le da a entender de que sí es ella. Bueno, se la llevan, la rescatan, al tipo lo meten preso, y bueno, empieza todo este proceso, ¿no? Se reencuentra con la familia, y después tenemos otra cuestión que genera mucha impotencia, es que esto ocurre en el 2002, creo que ella después ya es encontrada en el 2003 sería, porque pasan 9 meses, o sea, la hermana a los 4 meses se da cuenta quién es y de 5 meses después la encuentran, gracias a que la familia dijo, a mí no me interesa, vamos a publicar la foto igual, porque si tenían que esperar de la policía, tal vez no la encontraban viva o no la encontraban nunca más. Y después, bueno, también a que Elizabeth haya tenido como la capacidad de manipularlo al tipo este y hacer que vuelvan a la ciudad. Entonces, claro, nada. Del 2003 que ella es encontrada, el juicio y todo es recién en el 2010. 7 años después. ¿Entiendes? Era un montón. Sí, al vago, después lo condenan con cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A la mujer esta que era cómplice, que andaba con él para todos lados, le dan 15 años de prisión, que creo que salió en, no sé si, no, en el 2018, creo que decían que la mina ya había sido liberada. Pero bueno, él como que, bueno, ya no puede salir. Y nada, a mí me pasa con estas cosas. Vos lo ves al documental y te da mucha impotencia, porque decís, una niña de 14 años, primero, bueno, las cosas que pasan, ¿no? De los secuestradores, las violaciones, que siguen ocurriendo, y después también muchos temas que a mí me generan como impotencia también, a veces el fanatismo de la religión, cómo lleva a estas cosas, ¿no? No es para decir es culpa de la familia, porque la verdad que una persona sea violadora, secuestradora, digo, no hay ninguna familia que quiere que le secuestren a la hija, pero me parece que hay que dejar de lado la idea de los temas como tabú, ¿no? Asociar la religión a que no se puede hablar de temas de esta índole, ¿no? Cuándo es un abuso, cuándo es una violación, más allá de que si Elizabeth lo hubiera sabido,
igualmente iba a tener el trauma de lo que vivió, digo, no es que alivia más o menos, pero sí la importancia de hablar de estas cosas, ¿no? Porque a veces no es un secuestro, pero bueno, si los abusos ocurren a veces dentro del círculo familiar, es importante que los niños sepan distinguir cuándo es un cariño de un familiar y cuándo estamos hablando de un abuso, ¿no? O de una manipulación o de un maltrato, digamos, ¿no? Obviamente, es más difícil cuando esto viene de los propios padres, que son las personas que se hacen cargo. Tenemos el caso de Lucio Dupuy, por ejemplo, ¿no? Que es un caso tremendo de abuso y maltrato infantil, donde tampoco hubo, nunca le dieron importancia al abuelo que denunció. Entonces, esto es lo que a mí me pasa con muchas veces la justicia, ¿no? Cuando cerca del final del documental, uno de los policías dice, la verdad que, dice, los policías somos humanos, nos equivocamos, y que también decían, bueno, como que qué suerte que la familia no le hizo caso a la policía y publicó la foto, porque si no, no sé qué hubiese sido. Pero primero también el minimizar a la hermana, que efectivamente sabía quién era el asesino y como que no le dieron importancia. O sea, era un testigo clave, la sometieron a estar excluida para después no darle importancia a lo que ella dice. Por otro lado, el hostigamiento que hubo con la familia, que se entiende que es parte del proceso, pero fue muy duro que hayan decidido blanquear en los medios de comunicación que la familia era sospechosa, pero después no quisieron blanquear al tipo que la hermana estaba confirmando que sí era el que había entrado a la casa, ¿no? Después, todo lo que ocurre alrededor del contexto de esa comunidad religiosa, que había fiestas clandestinas, había drogas, pasaban muchas cosas turbias en ese contexto religioso, ¿no? También como el nombre de Dios o de la religión, las cosas que se hacen, ¿no? Está como el lado A y el lado B. También, ¿no? Tratar de no pensar que todo lo religioso es bueno. Es como que siempre se tiene esa idea de que el que forma parte de la iglesia es una persona espectacular. Y no, siempre hay que tener especial atención, digo, ¿no? Porque si no, no existiría curas que son pedófilos. Este tipo, el que Emanuel, que la secuestró a Elizabeth, ya había tenido antecedentes de abusos infantiles y andaba por la vida como si nada. Entonces, me parece que hay partes de estos protocolos judiciales o policiales que se siguen muy, muy estrictamente y que deshumanizan también el proceso, ¿no? Creo que falta un poco más de empatía sobre esa familia que está sufriendo, ¿no? Si vos descartaste que la familia era sospechosa, tendría que haber empezado mucho más intenso. En el medio se murió una persona que no era sospechosa. Elizabeth estuvo 9 meses sufriendo cosas espantosas por la lentitud del proceso judicial y después ella esperando 7 años para que al tipo lo metan preso. Obviamente estaba preso, pero para que tenga una condena, para que ocurra el juicio. Entonces creo que estos casos nos traen a pensar por qué estas cosas siguen pasando, o sea, siguen estando presentes, ¿no? La lentitud de los procesos judiciales, no sé por qué será, yo no soy abogada, no soy policía, entonces no sé muy bien por qué, pero creo que hay algo de todo este sistema tan burocrático que pone trabas y que siempre termina afectando a las víctimas, ¿no? ¿Cuántas veces la gente denuncia y no se le da bolilla? Yo me acuerdo un caso que también me quedó como muy marcado, no me acuerdo los nombres, pero sí la situación, de una profesora que había un alumno que la hostigaba, que la esperaba fuera de su casa, que la perseguía, después la terminó matando. Y ella había denunciado un montón de veces. Pero claro, el tipo no le hacía nada en sentido físico, pero la acosaba. Y lamentablemente lo del acoso es algo que tiene un vacío legal gigante. Como que vos podés denunciar el acoso, pero siempre la respuesta es, bueno, pero no te hizo nada. O sea, sí, pasó de no hacerle nada entre 10.000 comillas, porque sí le hacía,
la hostigaba, la esperaba fuera de su casa, la perseguía, la hacía vivir con miedo. Dígame si eso no es hacer. O sea, le hacía mierda su estabilidad emocional. No física, pero imagínense tener a alguien que todo el tiempo te persigue, que te hostiga. Y no le dieron importancia. Pasó de acosarla a matarla. Entonces, digo, estas cosas y estos casos tienen que hacernos reflexionar, porque esto pasó en el 2002, pero estamos en el 2026 y la lentitud y la poca importancia de la parte humana, de las denuncias, de estos casos de secuestro, de desaparición, es muy poca. Es muy poca. Y eso hace también que se apele mucho a esta idea de queremos resolver el caso y salir a decir que lo resolvimos. Porque en un momento cuando acusan a este obrero, o sea, ellos querían que el obrero diga, sí, soy yo. Y salir a decir, ay, la policía resolvió el caso. Y efectivamente esto no fue un caso resuelto por la policía, porque fue la familia, después fue Elizabeth que se le ocurrió manipularlo. O sea, digo, todo este sistema tan burocrático, ¿de qué sirve, digamos, no? ¿De qué sirve? Hay casos que sí se resuelven fantásticamente y todo, pero tanta lentitud, ¿no? Para resolver estas cosas. Entonces me parece que hay una parte humana que se pierde, que no se considera y que bueno, también entiendo la saturación de que esto pasa mucho, a veces tenés miles de casos abiertos, cuántas personas, cuántas mujeres desaparecen, entiendo toda esa parte, pero me parece que en este caso se ve mucho la falla de la policía y que podría haber salido mal, como muchas veces sale mal, ¿no? Policías que no le dan importancia, que se minimizan. Yo les recomiendo, si les gustan estos temas, que vean Misterios sin resolver. Es un nivel de indignación, el abandono que tienen algunos casos, tremendo. O sea, la poca participación y empatía por parte de la policía con respecto a la búsqueda es tremenda. Y las familias desesperadas que no les queda otra que salir a los medios, que salir a pedir ayuda por otro lugar. Así que bueno, me parece que este caso nos hace pensar el lugar de la infancia, hasta dónde se puede llegar con los medios de comunicación y el hostigamiento, el proceso del duelo que tuvo que hacer Elizabeth de ser una niña a pasar a de repente vivir cosas que ni sabía que existían porque tampoco tenía la información. La importancia de hablar del cuerpo, de la intimidad, del abuso sexual y no seguir con esta idea que lamentablemente está muy apegada a lo religioso, de que todo lo sexual es un tabú, ¿no? De que tenés que, no sé, llegar virgen al matrimonio y como pasa en algunos lugares, sin faltarle el respeto a ningún tipo de religión, pero sí pensar que son cosas de las que se tiene que hablar, ¿no? Del cuidado, de la protección, de todo lo que tiene que ver con los temas sexuales, obviamente adecuado a la edad de cada niño y de cada niña, pero importante tener esa información. También pensar en esto de cómo muchas veces la parte humana no está presente y hace que muchos casos hayan terminado con la peor de las resoluciones por falta de no escuchar, ¿no? Las denuncias que quedan en el aire, las víctimas de no ser escuchadas por un sistema. Me parece que todas esas cosas son para pensar, para analizarlas y bueno, ¿no? Me parece que lo clave de esto es decir, algo que pasó en el 2002 sigue muy vigente en el 2026. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado esto, que les haya gustado este documental. Traté de hacerles un resumen y agregar algunas cosas para que piensen. Pueden escuchar el podcast e ir a ver el documental, pueden ver el documental y después escuchar el podcast, eso la verdad que depende de ustedes, pero bueno, si lo pueden ver, los recomiendo y si no lo tienen para ver, ya escucharon el podcast y más o menos saben de qué se trata el caso Elizabeth Smart. Les mando un beso enorme.